Bueno, bienvenidos a el episodio 3 de COVID-19 para Dummies. Primero que nada, César, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Luis? ¿Cómo estás? Qué bueno, muy bien también. Aquí trabajando con la misma fuerza e ímpetu desde el año pasado. Y pues traemos otro capítulo ya con más conocimiento. Ya existe más información en el mundo sobre cómo se comporta ahora sí el COVID-19, y creo que es importante que demos o actualicemos otros videos que tuvimos a lo largo del año. Eh, el primer punto que me gustaría tocar es cómo considerarte caso sospechoso ahora con lo de Año Nuevo y con los repuntes que ha habido en el país. Pues sí, ya es bastante complicado separar tener COVID de una gripa común. Entonces creo que es importante eh, pues aprender cómo leer el algoritmo pues sí, cómo identificar un caso sospechoso, ¿no? Más que nada. Ok, claro. Voy a compartir ahorita una infografía para que sea más didáctico, más fácil de entender. Claro, adelante. Mm, es este, Miren, como podemos ver, para considerarse caso sospechoso, en los últimos 10 días debes de tener al menos uno de los siguientes síntomas: tos seca, fiebre arriba de 38 grados centígrados tomado con un termómetro, no al tanto de que, sí, está Sí, caliente, de que no, te pones tomado la con mano un en la frente, termómetro. ¿no? Ajá, eso No no se puede debe de hacer. considerarse fiebre. O sea, fiebre tiene que tener la medida tomada y que sea arriba de 38. Ok. Dolor de cabeza y dificultad para respirar. Este es muy importante porque nos va orientando ya más o menos a la severidad del caso. Entonces, si en los últimos 10 días has tenido al menos uno de los siguientes, de los que ya mencioné, Ujú. pasamos al segundo punto. Es haber tenido al menos uno de los siguientes síntomas secundarios, como dolor muscular, dolor articular, dolor de garganta, escalofríos, dolor torácico, mucho escurrimiento nasal, que no percibas bien los olores o que al comerla no nada la comida o te sepa muy poco, y conjuntivitis. Si ya tienes al menos uno de los primeros y al menos uno de los segundos, ya eres un paciente Paciente sospechoso. sospechoso y hay que realizar alguna de las pruebas que más adelante me parece que vamos a hablar de ellas. También hay que recordar todo esto. Si no has estado en contacto con un paciente que tenga COVID o que tú no sepas que tiene COVID y tienes estos síntomas, es bueno estar al pendiente, Ujú. pero si estás completamente seguro de que no estuviste con un paciente con COVID, pues no es la sospecha principal si tienes alguno de esos síntomas. No hay que dejarlo de lado y decir, no tengo nada. Sí. A mí no me va a dar. Sí, Pero o sea, nada más hay que estar al pendiente de que es importante tener el antecedente para sí, poder claro, de que hubo un considerarse contacto sospechoso. con un paciente de Claro. COVID positivo. Ujú. Ok. Entonces, el algoritmo lo podemos leer. Tenemos que cumplir por lo menos uno de los principales y por lo menos uno de los secundarios. O sea, en sí, con que Así es. tengamos dos síntomas en total de ambas partes, ya somos un caso sospechoso, ¿no? Y Claro, así este es el es. algoritmo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Para la detección de casos sospechosos. Así es. Ok. Con base en esto es si se hace o no una de las pruebas. Alguna de las pruebas. Perfecto. Y ya, supongamos, tuve una reunión, se me notifica que o alguien de ahí salió positivo, me visualizo este algoritmo y entro dentro del caso sospechoso, ¿no? Ya presento algunos síntomas. ¿Qué tipos de pruebas existen? Porque creo que sí hay bastante, a lo que se ha visto ahora hay bastante duda de cómo funcionan las pruebas, cuándo te la tienes que hacer, Ok, y claro. sí hay bastantes dudas. Ok. Eh, Para contestarte voy a poner otra infografía. Otra infografía. Mm, Este es este. Ah, de modo general hay tres tipos de pruebas. O sea, la prueba molecular, Ujú.
que esta lo que hace es detecta el RNA del virus. La prueba de antígeno, esta detecta elementos, moléculas que el virus, que rodean al virus o que forman parte de la cápsula, de la envoltura, los picos. Lo que tiene el virus alrededor, lo detecta. Okay. Y la prueba rápida de anticuerpos, esta lo que detecta es la respuesta del cuerpo. O sea, el cuerpo se infecta y empieza a producir anticuerpos. Okay. Pero es importante saber que las primeras dos, la molecular y la de antígeno, sí nos ayudan al diagnóstico en el momento en que tiene el paciente el coronavirus, el COVID-19. La prueba rápida de anticuerpos no funciona así. La prueba nos demuestra si el paciente estuvo infectado o no. ¿Sí? Okay. Entonces, como podemos ver aquí, la prueba rápida molecular, si es positiva, quiere decir que ahorita el paciente tiene infección. Okay. Si es negativa, quiere decir que no tiene infección. Como esta tiene la más alta sensibilidad y especificidad, quiere decir que si es positiva es bastante, puedes decir con bastante seguridad que el paciente sí lo tiene. Y como tiene alta especificidad, quiere decir que si sale negativa, es bastante seguro que no lo tiene. Okay. ¿Se entiende? Sí. Sí, claro. Ok. La muestra es muy parecida a la prueba de antígeno, es con un hisopado nasofaringeo. Y los resultados se obtienen el mismo día, en condiciones ideales. Como ahorita pues hay mucha carga, sí. Claro, puede tardar hasta una semana, pero es una prueba rápida, o sea, queda en unas cuantas horas. Okay. Ahora, la prueba de antígeno, esta, como ya decía, detecta elementos que están afuera del virus, digamos, afuera del contenido, de la RNA del virus. Okay. Esta, si es positiva, quiere decir que tienes COVID-19. Si es negativa, esta no te descarta que no lo tengas. Esta, si es negativa, hay que confirmarla, ya sea con otra prueba de antígenos, que no sería la mejor opción, o ahora sí con una prueba molecular, con una prueba de PCR. Okay. El único momento en el que una prueba negativa de antígenos puede descartar un caso es cuando no hay información clara o el paciente no estuvo en contacto con un paciente que tuviera COVID-19. O sea, no tuvo antecedentes de contacto con un paciente con infección. Okay. Nada más acudió porque tenía, no sé, cefalea y dolor muscular. Entonces, pues eso ya lo hace un caso sospechoso. Se hace una prueba negativa de antígenos, sale negativa, es probable que no tenga COVID-19 porque no tenía los antecedentes completos. Okay. Es el único momento en el que podríamos considerar una prueba negativa de antígenos como que no tiene la enfermedad. Pero en los demás casos, sobre todo si hay una sospecha alta o si hay evidencia de que estuvo en contacto, pues ahora sí, una prueba negativa no descarta la enfermedad y tienes que repetir esa prueba o una prueba molecular. Okay. El tipo de muestra que se toma es igual, nasal o nasofaringeo. Esta es menos sensible y menos específica que que la prueba molecular, pero sigue siendo alta, sigue teniendo una especificidad y una sensibilidad altas, arriba del 90% más o menos. Okay. Algo muy importante es que esta prueba se debe de realizar, también la molecular, de 5 a 7 días después del contacto con el paciente, después de un contacto, después de que se sospecha de infección. Okay. Porque antes de eso, en el cuerpo no hay suficiente virus como para que al tomar la muestra lo detecte el laboratorio. Entonces, si, por ejemplo, hoy yo tengo contacto con un paciente confirmado con COVID-19 y quiero irme a hacer una prueba, cualquier prueba me va a salir negativa. ¿Por qué? Porque no hay suficiente carga en el cuerpo para detectarla. Entonces hay que esperar
de 5 a 7 días para poder hacerla. Ahora sí, ya dependiendo de ese resultado es el diagnóstico. Esta prueba también es muy rápida, es de 15 minutos a media hora, pero como ya habíamos mencionado, depende de la carga del trabajo. Son pruebas rápidas, pero pues si hay mucha demanda, pues no se va a Sí. poder Digo, hacer ahí tan hago rápido. un paréntesis. Lo del... Claro, si hoy se tuviera un contacto positivo, la espera de 5 a 7 días también es con la PCR, ¿no? O sea, en ambas claro, pruebas sí. es la misma Con la, situación. en ambas pruebas, sí. Ok. Sí, por como decía, o sea, digamos, es un ejemplo bruto. Ujú. Entraron 5 virus. Si haces el raspado y no alcanzas a agarrar uno de esos 5 virus, pues ya va a salir negativo. Sí. Y dices, ya no tengo nada, ya soy feliz. Pero no. Tienes que esperar a 5 días para que haya tiempo de que se replique el virus y poder detectarlo. Si no, pues no va a servir de nada y nada más te vas a estar engañando y vas a terminar con la infección y contagiando a otros. La prueba rápida de anticuerpos, como mencionaba, esta no detecta la enfermedad en el momento. Esta te sirve para detectar si has estado infectado. Si sale positivo, quiere decir que has estado infectado por COVID-19. Si sale negativo, quiere decir que no has padecido, no has estado infectado por COVID-19 o que todavía no desarrolla tu cuerpo los anticuerpos contra este virus. Por ejemplo, si pasan 5 a 7 días y en vez de la prueba de antígeno o la prueba molecular, te Ujú. haces una prueba rápida de anticuerpos, va a salir negativa. ¿Por qué? Porque los anticuerpos tardan usualmente 14 días en desarrollarse. O sea, Ok. hay varios tipos de anticuerpos. Uno de ellos es IgM. Ese tarda como unos 8 días más o menos en detectarse. La mayoría de las pruebas de antígenos detectan IgG o todos los anticuerpos. Ujú. Entonces, los IgG son los que se tardan los 14 días y son los que dan mayor protección. Ok. Entonces, si te haces una a los 7 días, va a salir Sí, negativo. obviamente va a salir. Si te haces, si te haces una a los 14 días, a las 3 semanas o a las 4 semanas, ahora sí va a salir positivo. Pero ¿de qué te sirve esperarte 3 o 4 semanas a hacerte una prueba de anticuerpos cuando ya pasaste 3 o 4 semanas con la enfermedad? O sea, esta no es una prueba diagnóstica como tal. Esta prueba nos ayuda a confirmar que el paciente esté desarrollando una respuesta inmune Ok. adecuada. Pero como prueba diagnóstica, pues no tiene tanto valor como Como una las prueba pruebas. molecular, una prueba de antígenos. Ok. La ventaja es que son muy rápidas, pero igual, o sea, depende de la carga de trabajo. Ok. Eh, digo, es importante porque pues no te lo dicen al momento en que te lo venden. Claro. Eh, y pues Ajá. saber Nada más, identificar. te venden una prueba rápida, tú la haces, Ajá. no tengo COVID, coronavirus, ya, Y curado. de ahí Bueno, se no desata pasa nada. el terror, ¿no? O sea, sí es Claro, importante conocer cuándo y cuál. Son esas, creo que esas claro. dos condiciones, ¿no? De hecho, Sí, o sea, tenemos... solo nada más para... Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Dime. No, 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 tú. Ok, solo para dejar todo bien en claro. La mejor de todas es la PCR, eh, es la más específica y la más sensible y se debe hacer de 5 a 7 días después de el contacto con el paciente, independientemente de los síntomas. Ok. La prueba de antígeno también es buena, es sensible, específica. La desventaja es que esta si es negativa, tienes que repetir la prueba o hacerte una prueba molecular, que entonces, pues si te haces una prueba molecular desde el principio, evitas hacerte dos Sí. pruebas. La prueba de antígeno, esa solo nos sirve para ver si estuviste infectado y se tiene que hacer De anticuerpos. después de los 14 días. Sí. Perdón, Sí, de de la prueba de anticuerpos. anticuerpos, eh, te dice si estuviste infectado y se tiene que hacer después de los 14 días. Antes de eso no sirve, o sea, Ok. sería inadecuado tomar un valor negativo como negativo, un valor positivo como positivo. Sí, digo que al final, ahora por la pandemia, pues se entiende la parte de, pues del dinero, ¿no? Claro. Que ahora, digo, si no hay la oportunidad, pues aquí sería tomar la cuarentena, ¿no? Sí, así es. Tomar la Sí, cuarentena y pues, definitivamente. monitorearse y ver cómo se evoluciona.
De hecho, tenemos otro tercer infografía, ¿no, César? Ah, sí, Donde, déjame la comparto. donde pues podemos ver la evolución del COVID-19 en un paciente, donde ya podemos de forma gráfica ver en qué días, a partir de qué momento, pues es más conveniente aplicarnos estas pruebas. Y ok, aquí tenemos la infografía que comentábamos donde pues se ve el proceso, ¿no? ¿Nos podrías explicar, Así César, es. este, esta evolución? Sí, mira. Lo que pasa el primer día, estás en contacto con alguien. Ujú. Es el día uno, contagio, hay un periodo de incubación. Lo estimado es que tarda más o menos 7 días en ya empezar a presentarse los síntomas, de 5 a 7 días. Durante este es el periodo de incubación, va aumentando la cantidad de virus que hay en el cuerpo hasta que empieza a presentarse los síntomas. El inicio es variado. Ujú. Hay quienes lo empiezan a presentar antes, hay quienes los empiezan a presentar después. Eh, Pero en no, general entonces, así es, ¿no? así es. Uh-huh. Ok. Entonces, a partir del séptimo día, ya es cuando hay suficiente carga viral como para poder detectarse en una de las pruebas como mencionábamos antes. Va pasando el tiempo, la carga aumenta hasta que llega a un pico y Ok. va disminuyendo. El pico no necesariamente tiene que ocurrir a los 10 días, Ujú. varía de paciente a paciente. Pero ya a partir del descenso del pico, la infectividad empieza a disminuir. O sea, el paciente sigue en sus secreciones, sigue habiendo virus, pero cada vez menos y ya no es tan infectante. O sea, esto es principalmente en los primeros días que inician los síntomas. Ok. Después de esto, ya al llegar a los 14 días, se considera que se desarrollaron los anticuerpos IgG. Antes de esto, como a los 8 días o 10 días, 8 días o 10 días, se pueden detectar otros como IgM, que sí ayuda, sí sirve, claro que sí, pero no hay una prueba, no hay pruebas de anticuerpos específicas para IgM, entonces no vale la pena Ok. hacer una para IgM antes, considerando que no sería tan específica ni tan sensible. Eh, entonces, si tú te contagias un día, tienes que tomar y no tienes manera de hacer la prueba, pero tú sabes que ya estuviste en contacto con un paciente, lo que tienes que hacer, lo mínimo que tienes que hacer es monitorear tus signos y Signos vitales. síntomas, o Ajá. sea, ver cómo estás, signos vitales, o sea, tomar temperatura y si es posible tomar saturación de oxígeno con un pulso oxímetro y estar al pendiente de cualquier síntoma, principalmente dificultad para respirar, porque Ujú. es el que nos No, es indica el más más la gravedad, importante. Sí, la claro. severidad. Y mantener cuarentena estricta al menos por 14 días. Ok. O sea, hay quienes dicen que hasta 21, pero con al menos 14 días, eh, eh, en la mayoría de los casos debe de ser Suficiente. suficiente. Cuando no, cuando empieza a presentarse síntomas que antes no tenías. O sea, me explico. Por ejemplo, es el séptimo día y nada más tenía cefalea, pero ya vas al día 10, 11 y empiezas a presentar dificultad respiratoria, no debes de terminarla a los 14, ya presentaste otro síntoma y un síntoma Ok. importante como dificultad respiratoria, ahí ya sería necesario acudir a buscar atención médica O sea, ahí en ese caso y que ellos se sería orienten. dependiendo de la intensidad o gravedad, ¿no? O la evolución, Así o qué es, tan agresiva tengas la evolución de la enfermedad. Es la duración de así la es. cuarentena. Ok. Uh-huh. Hay varias guías que dicen más o menos cuántos días deberías de pasar en cuarentena. Lo menos que está descrito son 10 días y que después de esos 10 días tengas al menos 24 horas sin fiebre Ok. y 24 horas sin síntomas
Y básicamente es todo. O sea, es lo menos que está descrito, o sea, 10 días, pero mínimo 14 días de Sí, cuarentena lo recomendado son desde los el inicio 14. de los síntomas. Ok. Sí, así es. Entonces, siguiendo Más de eso, esta... no. Ok, y siguiendo Ujú, entonces esta gráfica de los 14 días partiendo desde el día 1 de contagio, no sé, vamos a ujú, poner un ejemplo. Supongamos que un domingo tuviste una reunión ok, y el lunes te avisan de que alguien de la reunión eh, se sintió mal, se hizo la prueba y ese mismo día salió positivo. ok. ¿Desde cuándo consideramos día 1? ¿Desde el domingo del que estuve con esa persona o desde el lunes en el que me notificó? Desde el domingo. Desde el Desde el domingo. domingo, porque, o sea, independientemente del resultado de la prueba, para que la prueba diera positiva el lunes, ya tendría que haber estado infectado desde Infectado el antes domingo. el paciente. Ok. O sea, Entonces, tendría que haber estado al menos 5 días antes con incubando el virus. infectado, Ok. incubando el O virus, sea, así es. bueno, ok. Entonces me notifican el lunes que tal persona es positiva. Entonces desde ese momento ya considero que el domingo es mi día 1. Entonces Así es. cuento los días de domingo a domingo, porque pues la recomendación o nuestra recomendación es que a partir del séptimo día se hagan cualquier prueba. eh, Así es. de domingo a domingo hago cita, pago, digo, dependiendo el, el acceso que tenga cada persona. Y ese domingo o lunes me hago Ujú. la prueba PCR o antígeno, ¿no? Así es. Sería lo ideal. Esta sería lo ideal, la prueba de PCR o antígeno. Eh, Después de esto, o sea, se tardan en darte el resultado. Ujú. Como tú eres sospechoso de que lo tienes, hasta que no te digan que no, tú tienes que seguir las medidas De de cuarentena. seguridad y cuarentena. Ok. Ya pasan los días, no sé, te dan el resultado al día 10, o sea, 3 días después se tardaron en darte el resultado. Ujú. Sale negativo, no es necesario, o sea, continúa con las medidas de seguridad básicas, pero ya no necesitas estar en aislamiento porque el resultado es negativo. Ok. Pasan los días, te dicen que el resultado es positivo, tienes que completar los días de cuarentena. Ok. Aquí en otro caso, vaya, si nosotros el séptimo día hubiéramos optado por realizarnos la prueba rápida de anticuerpos en lugar de una PCR o una prueba de antígenos, ¿qué hubiera pasado? Si al séptimo día te haces la prueba de anticuerpo, va a salir negativo y tú vas a quedar con la idea de que no estás infectado. Ujú. Entonces dejarías de tomar las medidas de aislamiento Ok. y estarías, realmente si estabas infectado, estarías propiciando, ayudando a que se desparrame más el virus. Sí, digo, ya empezarías a ¿Por contagiar. qué? Ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque te hiciste la prueba incorrecta En el en momento el incorrecto. momento incorrecto. Ok. Sí, así es. Entonces, en el séptimo día es prueba PCR, prueba de antígenos. Ok. Supongamos que como mencionaste, en el día, digo aproximado, ¿no? A la carga de trabajo laboratorio, día 10 nos dan resultado. Somos positivos. Así es. eh, Pasan los 14 días. Si el día 15 o 16 me hiciera una prueba rápida de anticuerpos, ¿qué resultado saldría en la prueba rápida de anticuerpos? El día 15 o 16 ya debería de salir positiva. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que ya estuviste infectado Ujú. y el cuerpo ya respondió produciendo anticuerpos y ya estás cubierto para esa infección. Ok. Ahorita todavía se está viendo más o menos que la vida de estos anticuerpos es de aproximadamente 8 meses. Ok. O sea, estás cubierto, digamos, para COVID-19 por aproximadamente 8 meses. Esto no significa que no te puedas reinfectar. Quiere decir que tu cuerpo ya sabe cómo atacar el virus si lo vuelve a tener durante 8 meses, más o menos.
Ok. Digo que esto varía, Las ¿no? pruebas para... Así es, esto varía. Ok. Hace unos meses se decía que duraba 3, hace 6, ahorita 8. En unos meses probablemente vuelva a cambiar. Sí. eh, porque se sepa más. Digo, cabe resaltar que a la grabación de este video estamos en febrero del 2021. Entonces, Así digo, es. obviamente con el tiempo puede cambiar. ¿Sí vas a agregar Eh, algo? eh, sobre, sobre reinfección, ¿es posible la reinfección? Sí, pero hay criterios específicos para cuándo hacerse una prueba. Sí, hay reinfección. Si ha pasado menos de 90 días desde que alguien terminó la enfermedad, o sea, te curas, pasan 3 meses, después de 3 meses sí hay que repetir la prueba. Antes de 3 meses no. ¿Por qué? Porque cualquier prueba no te va a dar un resultado tan claro, Ok. a menos que tengas síntomas. Presentes. Estuviste en contacto con un paciente otra vez y Ok. tienes síntomas. Si tienes síntomas, ahí sí se puede repetir antes de los 90 días. 90 días. Pero si no tienes síntomas, nada más estuviste en contacto o crees tener, hay que esperar 90. Ok. O sea, sí es posible una reinfección. No es, hay casos reportados, no es tan frecuente como parecía al principio, pero sí es posible una reinfección. Entonces es importante eh, no, ¿cómo podríamos decirlo? No irse por esa mala percepción, ¿no? De ya me enfermé, ya no me voy a volver a enfermar Ya me enfermé. y puedo Así andar es. ahí por la calle, pues sin las debidas precauciones, que es cubrebocas, lavarse las manos y demás, ¿no? Así es. Ujú. Este, Sí, que ya te dio y saliste, tienes inmunidad para ese virus, pero no significa que no te puede volver a dar. Y también, al menos hasta ahorita, no significa que la inmunidad sea eterna y nunca te pueda dar. sí. Digo, cabe recalcar, si te vuelve a dar, si eres un caso de reinfección, igual puede ser igual de contagioso. Digo, para aclarar esas dudas de pues si me vuelvo a reinfectar, pues a lo mejor contagio menos y hay menos problema. No, o sea, contagios, la infeccisidad, perdón, Infectividad la infectividad sería igual. va a ser la misma. Sí. Ok. También, otra cosa nada más que creo que puede ser importante, ahorita que ya están saliendo vacunas, Ujú. más bien que ya están aplicando vacunas, no es necesario hacerte una prueba para ver si la vacuna te funcionó o no, te está funcionando o no. Porque una prueba de PCR, o sea, una prueba molecular o una prueba de antígeno no te va a dar datos sobre la actividad de la vacuna. Ok. O sea, porque la vacuna lo que hace es ayudar a que tu cuerpo produzca anticuerpos sin que esté en contacto con el virus. Ujú. Y estas dos pruebas lo que detectan es al virus. Entonces, si te pones la vacuna y te quieres hacer una prueba, te esperas 7 días, o sea, ya después de la segunda aplicación, Ujú. te esperas 7 días diciendo, a ver si me hace efecto la vacuna, no va a pasar así. ¿Por qué? Porque estas, eh, como digo, ayuda a que produzcas anticuerpos. No, nunca estás en contacto con el virus como para que se puedan detectar el RNA, como Ujú. en una prueba molecular, o proteínas de superficie del virus. Ok. Una prueba de anticuerpos sí podría ayudar, nada más a ver si hubo respuesta o no, pero al menos hasta este momento no hay una recomendación en que se haga. O sea, si ya te aplicaste la vacuna, no es necesario ninguna prueba para ver que esté funcionando. Ok. Fíjate. Importante el dato ya, pues ya que está avanzando toda la estrategia de vacunación, evitar, digo, al final de todo esto, la idea es evitar el mal uso de recursos, Así es. optimizar la parte de que la población sepa cuándo es un caso sospechoso, qué tipo de pruebas realizar, porque al final de cuentas puede ser un gasto doble si no se sabe cómo funciona el mecanismo de las pruebas. Y bueno, este último flyer creo que nos da un mayor entendimiento, ¿no? De cómo Sí, funciona así es. la De cómo enfermedad. funciona, cómo es la evolución Sí. del COVID-19 normal en Otra, pacientes. otra última duda
Ujú. Volviendo al ejemplo de la persona que tuvo una reunión en domingo, se hizo la prueba a los 7 días de ese domingo, salió positivo. ¿Es necesario realizar prueba para confirmar el negativo? O sea, es volver a Para ya, ajá, o para sea, para descartar darlo de que ya alta, es dices tú. negativo. Exacto. No es necesario. Hay dos recomendaciones. Hay quienes dicen que lo ideal sería hacerlo y pues sí, lo ideal sería Sí. confirmar Ujú. que, que ya es negativo, pero la realidad no es así. O sea, la realidad, si ya cumpliste los 14 días de cuarentena y estás asintomático, o sea, no tienes ningún síntoma, Ujú. han pasado 24 horas o 48 horas sin fiebre desde que terminaron los síntomas, ya podría considerarse como dado de alta, ya no está Ok. infectado, sin necesidad de hacer una prueba para evitar el consumo de recursos y más gasto de los pacientes. Sí. Si ya cumplió la cuarentena y no tiene síntomas, no O es sea, necesario. Sí se entonces, puede hacer, no es necesario. si yo salgo positivo de COVID y paso los Ujú. 14 días, tengo tres condiciones eh, pues, básicas, ¿no? Una es haber cumplido los 14 días de cuarentena, Ajá. otra tener 24 o 48 horas sin fiebre, síntomas, y ya podría yo considerarme que estoy dado de alta y no necesariamente me tengo que hacer prueba, pero pues ahí ya depende de las capacidades o del acceso de cada quien, ¿no? Así es. Otra cosa importante es que, por ejemplo, si pasan el periodo de cuarentena, estás asintomático, no tienes fiebre, o sea, ya cumples los criterios para alta, Ujú. y te haces una prueba, sobre todo una PCR, puedes seguir saliendo positiva, a pesar de que ya cumpliste la cuarentena, ya no tienes fiebre, a pesar de que estás curado de Ujú. COVID-19, puede seguir saliendo positiva. ¿Por qué? Porque el virus se replicó mucho. Hay mucho virus en el cuerpo, digamos. Ok. Entonces, en las secreciones pueden seguir saliendo partículas pequeñas, pero estas Ya no ya no están tienen activas, el vaya. mismo efecto en el cuerpo, Ok. ya no están activas. O sea, ya ni tú lo esparces, Ajá. ni te afecta a ti. O sea, eso se llama... eh, ay, no recuerdo el término en español. Ok. Eh, entonces, sigue saliendo algo de cargas de virus, pero no es infeccioso. Ok. Digo, Por por eso así es que no se decirlo. recomienda tanto hacer una prueba. ¿Cómo, perdón? Por eso no es tan recomendable hacer una prueba porque el resultado puede salir positivo, pero no es clínicamente significativo. Ah, ok, ya. Entonces, por eso estaría de más o hasta podrías sobretratar al paciente, o sea, decir, no, tu caso se está prolongando más de lo esperado. No, no se está prolongando más de lo esperado. Sigue eliminando partículas, pero ya no es infeccioso, ya no está Ok. infectado. También me gustaría, antes de cerrar, César, Ujú. agregar el caso de asintomáticos. Eh, Ok. Volvemos al mismo ejemplo de esa reunión del ejemplo que dimos, de esa reunión que existió en un domingo, pues ya varios salieron positivos con PCR, eh, pero uno del grupo pues también se le notificó, se esperó los 7 días, no presenta ningún síntoma Ok. y pues cae bajo la percepción de, pues no tengo síntomas, no tengo nada, la libré, ¿no? Ahí cómo maneja el paciente en casa el caso de, pues, de alguien asintomático. En caso de ser asintomático, lo que hay que hacer es guardar la cuarentena. Si sabe que se expuso y que uno de los que si sabe que se expuso al virus, Ujú. tiene probabilidad de que le den. Entonces, lo que tiene que hacer es mantener la cuarentena a los 14 días, independientemente de si se hace o no la prueba. Si está asintomático, hay que mantener la cuarentena por al menos 14 días. Si se mantienen los 14 días asintomáticos, no le dio, o sea, no se infectó. Pero si en algún momento de esos 14 días presenta un síntoma, pues puede ser que puede significar que sí le va a dar.
porque hay un periodo presintomático que es durante el periodo de incubación. Ok. Entonces, en ese periodo presintomático hay pacientes que creen que son asintomáticos, no tienen síntomas, pero no, están en el periodo presintomático, o sea, todavía no tienen los síntomas, les puede dar eventualmente. Ok. Y entonces, si sabe que se expuso, que mantenga los 14 días. Si sabe que se expuso, no quiere, no puede hacerse la prueba y está asintomático, que al menos mantenga la cuarentena 14 días con todas las medidas de prevención necesarias. Digo que valdría la pena recalcar que a alguien asintomático eh, las pruebas le funcionan igual. La PCR va Así a es, trabajar sí. de la misma forma como lo mencionamos, al igual que antígenos, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque esto lo que detectan es al virus, Exacto. no si el cuerpo está haciendo algo contra el virus o cómo lo está haciendo. Esto detecta al virus como tal. O sea, la PCR detecta el RNA del virus Ok. y las de antígenos, las proteínas de superficie del virus. Excelente. Bueno, César, creo que hemos tomado temas muy importantes. Eh, a mi parecer, cubrimos aspectos básicos de los cuales las personas en casa pueden apoyarse. Ya tienen información, en mi opinión, importante para saber si se es un caso sospechoso, si hay alguien que presente síntomas en casa, pues saber a cuáles síntomas prestar atención. En dado caso que se cumpla, qué tipo de pruebas hay, cuándo y cuál hacer, buscando pues que no pegue tanto a la economía familiar. Y pues este último flyer que nos da una percepción completa de la evolución de un paciente, ¿no? No sé si quieres añadir algo antes de irnos, César. Yo creo que no, creo que la información que se presentó es la adecuada, lo suficientemente útil para cualquier persona y creo que está presentada de buena manera como para que todos entiendan con facilidad qué pruebas, cuándo hacerse y entiendan mejor la evolución del COVID. Perfecto. Les recordamos a todos los que ven, a los que están viendo este video, estas infografías o imágenes que nos presentó César se van a subir en todas nuestras redes sociales. Digo, aparte de los videos que estamos grabando o desarrollando, eh, compartimos con ustedes las infografías para que lo tengan en el celular, lo puedan compartir con familiares, que la información se mueva de forma más sencilla. Este, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Ya hay nueva cuenta de Twitter. La mayoría de las cuentas están como @Vitale Biosignals. Vitale con V, Biosignals con B de burro. Y pues esperen para otro nuevo video. Vamos a estar generando más contenido, buscando esparcir o compartir el conocimiento, porque a nuestra opinión el conocimiento es nuestra mejor arma en esta pandemia. Te quiero agradecer tu tiempo, César. Y espero puedas aceptar de nuevo la invitación para seguir haciendo videos de Claro, este cuando tipo. quieran. Perfecto. Entonces pasamos a retirarnos. Hasta luego. Muchas gracias.